Problema. Supongamos que dirigimos un parque donde existen atracciones acuáticas y deseamos controlar el contenido de cloro en un minuto cualquiera de una de sus piscinas. La piscina tiene una capacidad de 2.5 millones de litros de agua y se encuentra llena con 2 millones de litros, en el que hay disueltos 50 kilogramos de cloro. Se conoce que entra agua clorada a una velocidad de 500 litros por minuto, con una concentración de cloro de 0.225 gramos por litro. Al mismo tiempo, el agua sale de la instalación a la misma velocidad de 500 litros por minuto. El cloro se evapora a una velocidad de 75 gramos por minuto y deseamos conocer cuál es la cantidad de cloro en un minuto T cualquiera a lo largo de un día. ¿Ya? Creamos entonces nuestro modelo. Nos preocupamos siempre de tenerlo a mano y lo dejamos en el escritorio. Y el tiempo, el modelo de tiempo, en las unidades de tiempo del modelo, es minutos, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, la última pregunta nos dice cuál es la cantidad de cloro en un minuto T cualquiera, ¿ya? Y además, la mayoría de la información de los datos que nos dan son 500 litros por minuto. Acá 500 litros por minuto también. Y deseamos controlar el contenido de cloro en un minuto. Ya. Entonces, y ojo, no confundirse con este tema que dice a lo largo de un día, no quiere decir que nuestra simulación vaya a estar en día, sino que es el tiempo de simulación que nos están pidiendo, ¿ya? Y eso lo configuramos después, ya teniendo claro que nuestra unidad de tiempo es en minutos. Lo pensamos dos veces nuevamente. ¿Por qué? Porque para efectos de simulación dinámica, nosotros los flujos los damos numéricamente y no es necesario que le demos las unidades correspondientes. Me explico que si yo estoy trabajando en minutos y coloco un flujo de entradas de 70, esto va a decir que van a entrar 70 por minuto. Pero si después cambio el sistema, cambio la simulación, el tiempo de simulación, y cambio el tiempo de las unidades de tiempo, en horas me va a interpretar después como 75 horas. ¿Ya? Nos ubicamos en el main y a nuestra librería que siempre trabajamos, sistemas dinámicos. La variable de stock, en este caso, bueno, la ayuntía misma viene con un dibujo acá abajo que es de ayuda y sirve de guía. A la hora que te plantean a ti un problema, no lo trae específicamente y tú tienes que ingeniártela para poder resolverlo. Tomamos cloro y no piscina, ¿por qué? Porque cloro es la variable que nosotros queremos ir estudiando, ¿ya? Entonces nuestra variable de stock va a ser la cantidad de cloro que hay en cualquier minuto T. Va a tener un flujo de entrada de cloro, se va a llamar entrada cloro piscina. Un flujo de salida, cloro piscina. ¿Ya? El clásico flujo de entrada, flujo de salida. Y en la variable de stock nos tira por defecto que el cambio en el tiempo, que lo arroja acá como derivada. La ecuación del modo clásico nos considera que va a ser entrada de cloro a la piscina menos salida de cloro a la piscina. Otra parte del ejercicio también nos dice que el cloro mismo se evapora a una velocidad de 75 gramos por minuto. Por lo tanto, de la cantidad de cloro que estamos analizando,
que en sí está contenido en lo que hay en la piscina, también lo colocamos como una variable de salida. Ya. Entrada de cloro de piscina y salida de cloro de la piscina van a ser variables dependientes. ¿Ya? Van a depender de parámetros y de variables. En este caso, evaporación lo podemos trabajar directo, ya que son 75 gramos por minuto. Por lo tanto, a evaporación le damos un valor de 75. ¿Ya? Ya el cloro, la cantidad de cloro que hay al inicio son 50 kilogramos. Si bien las unidades de tiempo que estamos trabajando es en minutos, las unidades de existencia, inventario o como tú le quieras interpretar de lo que estamos trabajando, va a ser en gramos. ¿Ya? Por lo tanto, si son en gramos y a mí me dan 50 kilogramos de cloro, yo le voy a colocar acá como valor inicial 50.000. Dice la piscina tiene una capacidad de 2.5 millones de litros de agua y se encuentra llena con 2 millones de litros. La capacidad la podríamos dejar opcional creando otra variable de stock, pero en verdad lo que nosotros estamos estudiando es la cantidad de cloro, por lo tanto, sí, lo único que nos interesa es la cantidad inicial de agua clorada. ¿Por qué? Porque esta va a también depender la salida del cloro. Y se encuentra con 2 millones de litros de agua clorada. Por lo tanto, vamos a crear un parámetro que se va a llamar cantidad inicial agua clorada. Y el valor inicial va a ser de 2 millones de litros. ¿Ya? No lo puedo vincular directamente porque esto está en gramos. Ya, dice se conoce, ¿cómo? Se conoce que entra agua clorada a una velocidad de 500 litros por minuto con una concentración de cloro de 0.225 gramos por litro. Como nuestra variable de stock es cloro, nosotros no podemos con ninguno de estos valores reemplazar directamente acá la entrada de cloro a la piscina. Pero sí sabemos que tenemos un flujo de entrada de agua clorada y sabemos también su concentración. Por lo tanto, para saber la entrada de cloro, nosotros multiplicamos estos dos parámetros, que va a ser uno de concentración y el otro que va a tener con la velocidad de entrada. Si se fijan, el agua clorada entra con una velocidad de 500 litros por minuto y la concentración es de 0.225 gramos por litro. Se nos anulan los litros a multiplicar y nos queda gramos por minuto, que es la medida correcta para entrar a nuestra variable de stock que está en gramos. Entonces creamos un parámetro que se va a llamar concentración entrada. Linkeamos la velocidad de entrada del agua clorada, en este caso concentración de entrada es de 0.225 decimal. Los decimales acá en lenguaje Java o en AnyLogic mismo se trabajan con puntos.
y la velocidad de entrada del agua clorada es de 500 litros por minuto. ¿Ya? No nos importa tanto el tema de las unidades para efecto de una simulación, simplemente sabemos que estos dos se multiplican y que nos van a dar las medidas que nosotros necesitamos como entrada, como flujo de entrada para la variable stock cloro que estamos estudiando. Entonces, entrada cloro-piscina, la variable de flujo de entrada va a ser la multiplicación de ambos parámetros, que sería concentración de entrada por velocidad entrada agua clorada. No le puedo dar nombre a las variables que tengan espacio, entonces para eso ocupamos guión bajo. Y el programa también lo reconoce como solamente el nombre de una variable. ¿Ya? Compilamos para asegurarnos de que no nos tire ningún error. Vamos bien. Y después tenemos que al mismo tiempo el agua sale de la instalación a la misma velocidad de 500 litros por minuto. Marcos, ¿cómo se compilaba? Acá, Build Model. Y ese es para reproducir la simulación. Y nos dicen que la velocidad también es la misma, de 500 litros por minuto. Sabemos la velocidad de salida del agua clorada, pero nosotros también tenemos que saber que la salida del cloro de la piscina va a ir retroalimentada por la cantidad de cloro que hay. ¿Por qué? Porque el cloro no va a salir de una forma constantemente a lo largo del tiempo, sino que va a depender. Mientras hay más cloro, va a salir, mayor va a ser el flujo de salida. Mientras haya menos cloro, este flujo se va disminuyendo. Sucede para efectos reales. Y en este caso, creamos una variable dinámica que se va a llamar tasa de salida, que va a tener una fórmula media compleja que tiene que ver con los estudios que tenemos en termodinámica, mecánica de fluidos y todo eso, que nos va a afectar a nuestra salida de cloro de la piscina, y esta misma también va a ir multiplicada por la cantidad de cloro que hay. Creamos entonces nuestra variable dinámica que se va a llamar tasa salida. Linkeamos. Y la fórmula va a ser la velocidad de entrada del agua clorada dividida en cantidad inicial de agua clorada más la velocidad de entrada del agua clorada menos la velocidad de salida del agua clorada. La diferencia entre la entrada y la salida, la velocidad de entrada y la salida. En este caso sería un poco redundante. ¿Por qué? Porque la velocidad de entrada y la velocidad de salida son de 500.
Pero en el caso de que nosotros le quisiéramos dar valores distintos, esa velocidad va a afectar a la cantidad inicial de agua clorada que tengo y la velocidad de entrada va a quedar dividida en un número mayor o menor según sea el caso. La velocidad de entrada del agua Sí, dividido en la cantidad inicial más la velocidad de más la entrada. menos la velocidad de salida. En un paréntesis, porque he dividido los tres parámetros. La velocidad de salida resta, ¿cierto? Sí. Y ahora linkeamos tasa de salida hacia flujo de salida y también desde la variable de stock hacia nuestra salida de cloro a la piscina. Y esto va a ser cloro por tasa salida. Compilamos. Y esto va a fluir indefinidamente mientras nosotros le demos un tiempo de simulación. En este caso nuestro tiempo de simulación es de un día. Entonces, bueno, nosotros también podemos ir jugando, podemos irle dando valores distintos y vamos viendo cómo va reaccionando. En este caso, con estos valores, el cloro va aumentando, la cantidad de cloro. La entrada del cloro es constante porque está multiplicada por dos parámetros, la evaporación es constante, el flujo de salida es variable. Para darle el tiempo de simulación, nos vamos acá al modelo respectivo que estamos trabajando y cliqueamos en Simulation Main. En Model Time trabajamos la parte que dice Stop en un tiempo específico, en una fecha específica. Nosotros vamos a ocuparlo en un tiempo específico. Va a partir en el minuto 0 y se va a detener a los 100 minutos. Pero como es un día, tenemos que hacer el cálculo de cuántos minutos hay en un día. En una hora hay 60 minutos y 24 horas son un día, por lo tanto sería 60 por 24. Eso es... ¿Y se puede anotar ahí directamente? 60 por 24. No sé, veamos. ¿Cuánto? 1440. No, no se puede. ¿No se puede? No. 1440. Fecha, hora. Y este es el resultado. Como nos piden estudiar el comportamiento del cloro a lo largo del día, nosotros vamos a representar esa variable de stock con un gráfico.
timeplot. Punto 9 cumplió. ¿Ayuda a escribir? ¿Ya? Sí. Pensar algo con error de clock también. Así que un Entonces, eso de la capacidad no lo vamos a ver. ¿Cómo dijiste que se ponía análisis? ¿Cuál sería? Gráfica de a tiempo pilar. ¿Cómo? Gráfico de tiempo, pero hay otro. Un timeplot. Ah, Timeplot, para ir estudiando el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo. Y acá en timeplot nosotros tenemos que agregarle qué es lo que va a llenar. En data, con el signo más, le colocamos como título, y esto no cambia nada, cantidad de cloro como título, y en val nosotros le vamos a dar el nombre de la variable que queremos que nos arroje, que sería la variable de stock cloro. sí. Fill area underline para quitar la área que está bajo la línea. Y en la escala, Disculpa, ¿qué cambiaste? ¿Pusiste título o valor? ¿Valor de cloro? sí, el título da lo mismo, cantidad de cloro, opcional. El valor es importante que tú coloques lo que corresponde, sí. ¿Sí? Sí, que sería la variable stock cloro, y quité esto que es el fill area underline para que no me salga como esa sombra bajo la misma línea. Bajo la curva. Exactamente. Y eso es que tú lo tenías, por ejemplo, yo lo tengo en intervalos de 0,5, 0,051. ¿Dónde? 0,5, y hacia. Y en el eje de la X tengo de 0,50 y 100. No, eso tú lo podías ir modificando acá, po, metiéndole, echándole mano, por ejemplo acá la posición, el tamaño, ¿cachai? Lo podías ir jugando ahí. Veamos cómo nos queda el grafiquito. Ahí está. Pero nos arroja desde 1340 hasta 1440, y esto es porque las unidades de escala están solamente en 100. Así que nosotros nos vamos acá en escala y colocamos 1440. Model Time Units, que es lo que estamos trabajando en minutos. Y ahora nos debería arrojar el gráfico real. Oh. ¿Qué pasará eso? Qué raro esto. Bueno, dejémoslo como en 100 nomás. Aunque no debería. Agua flotada. Dividido en, entre paréntesis, cantidad inicial, agua flotada, más velocidad
Dejémoslo en 100 nomás. Los de 1440 normalmente 100. Lo dejé en 100 nomás. Porque en 1440 se desconfigura por algún motivo. ¿Qué le cambié? Esto. Acá, en auto. Y ahí estaría nuestro ejercicio. ¿Alguna duda, consulta? Entonces la respuesta sería los 20.058. No, la verdad es que lo que te pregunta a ti es el estudio de cómo se comporta el cloro en un minuto cualquiera. Pero específicamente te preguntan, decíamos, conocer cuál es la cantidad de cloro. Pero en un minuto T cualquiera. Ah, ya. Por eso lo representamos con el grafiquito. Ujú. Y onda, los números, por ejemplo, los números que te dan el cloro, los 80.232. ¿Eso qué sería? La concentración del cloro al final del periodo. Exactamente. Sí. Sí. En gramos, 88.232. En kilogramos serían 88 kilos. Y bueno, yo también le puedo ir cambiándole a la simulación. Que la velocidad, por ejemplo, acá sea mayor. Ponte tú que sea de 700. Que la salida. Sí, veamos qué pasa. Oye, Marco, Lo mismo. ¿y el Aniloid lo puedo descargar de cualquier página? ¿Es fácil descargarlo? Sí, sí, sí. Que a mí me pasaron la cuestión del instalador. Lo copié y después lo instalé. No necesita Pero no como sé. Crack o algo. ¿Ah? Crack, No. ¿no? Fácil de instalar. Sí. Y eso sería la ayudantía de hoy, niños.